La primera va a ser primera de Reyes, segunda de Reyes, y los libros son, los estamos planteando desde la perspectiva de cómo estaba en canon judío o cómo se elaboró inicialmente esta parte del libro. ¿Ya? Entonces, vamos ahora sí, le doy al video y comenzamos. Vamos a trabajar el texto de Samuel. El libro de Samuel, ¿no? Eh, eh, los dos, ¿no? Más los dos reyes, los libros de los reyes, formaron parte de un solo libro. Inicialmente tenemos que mencionar este aspecto. Y también, por supuesto, dentro de la Biblia hebrea aparece Samuel como un solo libro y Reyes como otro solo libro. No existe primera y segunda en ambos casos. Igual sucede con el libro de Crónicas. Ahora, los judíos alejandrinos, ¿no?, llamaron a estos libros libro de los reinos y a lo de Samuel primera y segunda de los reinos, ¿no? Entonces, los libros de Samuel son parte de los escritos judíos llamados profetas anteriores, ¿no? Está dentro de la sección de los libros proféticos dentro del Antiguo Testamento hebreo, o del texto hebreo, más bien dicho, ¿no? Ya hemos mencionado que no existe la palabra Antiguo Testamento para los textos hebreos. El judío no conoce su escritura de esa manera. Esa nomenclatura es exclusiva del cristianismo y es a partir de la, de la Vulgata y otros textos que se van traduciendo, y ante la aparición del Nuevo Testamento, entonces la parte de los textos hebreos se va a llamar Antiguo Testamento, pero no así dentro del mundo judío. Bien, la autoría se le atribuye a Samuel, aunque otros dicen que no es Samuel, porque narra su muerte, y en el libro se nota unidad de estilo y propósito, incluido el relato de su muerte. Y eso implica que pudo haber sido otro escritor, otro autor. Bueno, al ser un secretario también, un amanuense, pero por otro lado, el autor, entonces podría ser otro que pudo haber estado al lado de Samuel, o en todo caso, escribió este libro posteriormente a la vida de Samuel para preservar los hechos y la narrativa del ministerio de este gran hombre de Dios. En el libro se nota unidad y estilo y propósito, incluido el relato de su muerte, ¿no? Y fue escrito en un periodo temprano, posterior a David, ¿no? Y más o menos en el tiempo que ya estaba dividido el reino, más o menos en el 931 antes de Cristo. Como ya hemos mencionado en algún momento, eh, las narrativas y las historias que aparecen en el texto, eh, el autor no puede haber sido un autor mediático, alguien que estaba en el momento y escribiendo o mirando los detalles, sino que en todo proceso literario siempre el autor y la obra es posterior a los personajes, ¿no? Entonces es posible que así sea. No digo que sea muy lejos del personaje, o también podría pasar un buen tiempo, eso no es el tema, pero ciertamente eh, estas narrativas y estas historias siempre se cuentan y posterior a los personajes, eso sin duda. Sucede en el tiempo también y sucede en todo momento. Aún los llamados cronistas, ¿no?,
que también cuentan la historia, pero buscando datos, buscando fuentes, ¿no? Buscando encontrar los hechos que se dieron, ¿no? Y las circunstancias, ¿no? Que vivió el personaje o los que están implicados en un suceso, en una narrativa, en una historia. El idioma en que fueron escritos fue el hebreo, de hecho, es así, así aparece, y es el hebreo el uso formal de la escritura hebrea. El lugar tampoco se sabe y no interesa por el momento. ¿Mm? El nombre de Samuel en hebreo es Shemuel, que significa Dios oye, ¿no? Dios oye, ¿no? Eh, algunos que puede ser de Shema o Shem también, que es nombre, ¿no? Nombre de Dios o oído de Dios, pero es más Dios oye, o Dios responde, ¿no? ¿No? Shama es oye, ¿no? El verbo oír. Dios oye. Ahora, los libros de Samuel nos presentan un panorama extenso de aquellos tiempos después de la división del rey, ¿no? Y después de la muerte de Salomón también. Muestran los defectos de la religión de esa época. También eso lo hemos dicho, esa es parte de la característica de los libros del Antiguo Testamento o del texto hebreo. ¿No? Mostrar no solamente los defectos de los hombres, sino también los defectos de la religión o de la práctica religiosa dentro del mundo de Israel, ¿no? Eso creo que está a las claras, no, no oculta nada, no oculta ninguna de las fallas, errores o imperfecciones de los protagonistas. Eso de alguna manera es bueno, porque dentro de las narrativas e historias, eh, siempre, por lo menos en las historias que conocemos tradicionalmente, siempre se cuentan las hazañas y los actos, ¿no? Que destacan al héroe o al personaje que se está tratando de dar a conocer. Son muy pocos los que cuentan la historia negativa. Ahora, claro, las novelas, la literatura ha ido variando, pero se cuenta ahora el lado negativo, ¿no? O se trata de buscar esa forma, o en fin, es un cambio que ha habido de algún modo. Pero es la Biblia la que siempre nos muestra, entonces, y de forma descarnada, ¿no? Estas imperfecciones. Ahora, los libros de Samuel, estamos hablando de los libros, ¿no? De primera y segunda de Samuel, ¿no? Representan un panorama extenso de aquellos tiempos, ¿no? Y muestran los defectos de la religión. Hemos dicho, los enemigos eran torturados, la poligamia era muy buena del pueblo, aunque habían muchos signos eh, alentadores de cambio, como el hecho de la centralización del gobierno, esa centralidad del
pero sirvió para unificar, ¿no?, al pueblo en su práctica religiosa, ¿no? Un gobierno central para el comienzo de esta nación era importante, ¿no? Tomando en cuenta que luego se va dividiendo y era necesario entonces unificar al pueblo. Eh, Voy a parar aquí en esta parte. Voy a hacer de otro modo la forma de lanzar el video. ¿Ya? Eh, un momentito. A ver, vamos a ir por acá. Ujú. Acá está. Este es archivo de video. Por acá voy a pasar entonces el trabajo. Un momentito, ¿eh? Bueno, estamos en los preliminares y vamos a, vamos a seguir en esta tarea una vez que lo ponga ahí, ya creo que no va a tener ningún problema y se va a ver el audio, perdón, se va a escuchar el audio. Sería raro, ¿no? Un milagro que se escucha, que se vea un audio. Ya. Este, y vamos a poder ver el video también. Ya. Ahora sí, va por acá. Ya, acá vamos por este lado. Entonces, la parte de los textos hebreos se va a llamar Antiguo Testamento, pero no así dentro del mundo judío. Bien, vamos a pasar la primera, porque inicialmente tenemos que mencionar este aspecto. Y también, por supuesto, dentro de la Biblia hebrea aparece Samuel como un solo libro y Reyes como otro solo libro. No existe primera y segunda en ambos casos. Igual sucede con el libro de Crónicas. Ahora, los judíos alejandrinos, ¿no?, llamaron a estos libros libro de los reinos y a los de Samuel primera y segunda de los reinos, ¿no? Entonces, los libros de Samuel son parte de los escritos judíos llamados profetas anteriores, ¿no? Está dentro de la sección de los libros proféticos, dentro del Antiguo Testamento hebreo, o del texto hebreo, más bien dicho, ¿no? Ya hemos mencionado que no existe la palabra Antiguo Testamento para los textos hebreos. El judío no conoce su escritura de esa manera. Esa nomenclatura es exclusiva del cristianismo y es a partir de la Vulgata y otros textos que se van traduciendo, y ante la aparición del Nuevo Testamento, entonces la parte de los textos hebreos se va a llamar Antiguo Testamento, pero no así dentro del mundo judío. Bien, eh, la autoría se le atribuye a Samuel, aunque otros dicen que no es Samuel, porque narra su muerte y del libro se nota unidad, estilo y propósito, incluido el relato de su muerte. Y eso implica que pudo haber sido otro escritor, otro autor, ¿no? Bueno, puede ser un secretario también, un amanuense, pero por otro lado, el autor entonces podría ser otro que pudo haber estado al lado de Samuel, o en todo caso escribió este libro posteriormente a la vida de Samuel para preservar los hechos y la narrativa del ministerio de este gran hombre de Dios. En el libro se nota
unidad y estilo y propósito, incluido el relato de su muerte, ¿no? Y fue escrito en un periodo temprano, posterior a David, ¿no? Y más o menos en el tiempo que ya estaba dividido el reino, más o menos en el 931 antes de Cristo. Como ya hemos mencionado en algún momento, eh, las narrativas y las historias que aparecen en el texto, eh, el autor no puede haber sido un autor mediático, alguien que estaba en el momento y escribiendo o mirando los detalles, sino que en todo proceso literario siempre el autor y la obra es posterior a los personajes, ¿no? Entonces es posible que así sea. No digo que sea muy lejos del personaje o también podría pasar un buen tiempo, eso no es el tema, pero ciertamente eh, estas narrativas y estas historias siempre se cuentan y posterior a los personajes, eso sin duda. Sucede en este tiempo también y sucede en todo momento. Aún los llamados cronistas, ¿no? Que también cuentan la historia, pero buscando datos, buscando fuentes, buscando encontrar los hechos que se dieron, ¿no? Y las circunstancias, ¿no? Que vivió el personaje o los que están implicados en un suceso, en una narrativa, en una historia. El idioma en que fueron escritos fue el hebreo, de hecho, es así aparece, y es el hebreo el uso formal de la escritura hebrea. El lugar tampoco se sabe y no interesa por el momento. ¿Mm? El nombre de Samuel en hebreo es Shemuel, que significa em, Dios oye, ¿no? Dios oye, ¿no? Eh, Algunos que puede ser de Shema o Shem también, que es nombre, ¿no? Nombre de Dios o oído de Dios, pero es más Dios oye o Dios responde, ¿no? ¿No? Shama es oye, ¿no? El verbo oír. Dios oye. Ahora, los libros de Samuel nos presentan un panorama extenso de aquellos tiempos después de la división del reino. ¿M? Y después de la muerte de Salomón también. Muestra los defectos de la religión de esa época. También eso lo hemos dicho, esa es parte de la característica de los libros del Antiguo Testamento o del texto hebreo, ¿no? Mostrar no solamente los defectos de los hombres, sino también los defectos de la religión o de la práctica religiosa dentro del mundo de Israel, ¿no? Eso creo que está a las claras. No oculta nada, no oculta ninguna de las fallas, errores o imperfecciones de los protagonistas. Eso de alguna manera es bueno porque dentro de las narrativas e historias, eh, siempre, por lo menos en las historias que conocemos tradicionalmente, siempre se cuentan las hazañas y los actos, ¿no? Que destacan al héroe o al personaje que se está tratando de dar a conocer. Son muy pocos los que cuentan la historia negativa. Hoy, claro, las novelas, la literatura ha ido variando, hoy se cuenta ahora el lado negativo, ¿no? ¿No? O se trata de buscar esa forma, o en fin, es un cambio que ha habido de algún modo. Pero es la Biblia la que siempre nos muestra, entonces, y de forma descarnada, ¿no? Estas imperfecciones.
Ahora, los libros de Samuel, estamos hablando de los libros, ¿no? De primera y segunda de Samuel, ¿no? Nos presentan un panorama extenso de aquellos tiempos, ¿no? Y muestra los defectos de la religión, hemos dicho. Los enemigos eran torturados, la poligamia era corriente entre la clase privilegiada. Ya también hemos mencionado que la concepción más exacta es el hecho de que ellos practicaban lo que se conoce como a ver, la idea de que tenían varios dioses, aunque tenían un dios supremo, ¿no? Que era Yahvé, ¿no? Entonces, eh, eran entonces, no solamente politeístas también, sino también eh, 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 en el trabajo de la clase vamos a trabajar ese aspecto también, ¿no? Bueno, por otro lado decíamos que la poligamia era corriente entre la clase privilegiada y las costumbres no muy buenas del pueblo, aunque habían muchos signos, el hecho de la centralización del gobierno, esa centralidad del gobierno sirvió para unificar, ¿no? Al pueblo en su práctica religiosa, ¿no? Un gobierno central para el comienzo de esta nación era importante, ¿no? Tomando en cuenta que luego se va dividiendo y era necesario entonces unificar al pueblo. Por otro lado, los pobres tenían derecho a la justicia, pero cuando el pueblo mm, se iba tras los dioses, entonces inmediatamente el derecho se quebrantaba y la justicia era desviada, ¿no? Se hacía para el mejor postor, ¿no? Entonces, estas cosas son más o menos los aspectos que se daban dentro de este mundo, ¿no? Eh, había derechos para el individuo, sí, y el adulterio también era conocido como un crimen, ¿no? Y ya eso está en el Levítico, mostrándose que eso se castigaba por un juicio de lapidación, ¿no? Era muy fuerte ese aspecto, ¿no? Entonces, la, la idea entonces es que el autor debe haber usado diferentes fuentes para la composición de su historia, ¿no? Como por ejemplo historias proféticas, las crónicas del rey David, y las crónicas de los reyes también, la literatura poética nacional y las tradiciones orales. Eh, eso es obvio de alguna manera, aunque alguno dirá, bueno, pero si este libro es inspirado, es revelado, sí, claro que sí, hay inspiración y revelación, no queda para duda de eso, pero el hecho de que el autor utilice también fuentes y busque las historias y busque datos, no quiere decir que entonces solamente tiene una perspectiva humana, no, sino que hay intervención humana, pero que el hecho es que el mensaje que está descrito es inspirado por Dios. Evidentemente, ese es el detalle, ¿no? Entonces, vamos por acá. Vamos a ir a mirar a Primera Samuel. Ya hemos hablado acerca de de aspectos generales acerca de estos libros, ¿no? Y también, de hecho, que de estos aspectos, solamente algunos asuntos básicos, ¿no? Que nos da a nosotros a conocer el perfil, por lo menos, de estos libros, ¿no?
Está contado, y hemos dicho, como los libros proféticos, está dentro de la línea de los profetas anteriores. Esto quiere decir, es antes de la deportación, ¿no? Está en los inicios de la nación hebrea, ¿no? Eh, con la unificación de David, especialmente Saúl y David, y también el hecho de la historia posterior que comenta esa división que hubo después, ¿ya? Y cómo se convirtieron en dos reinos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur, ¿no? Esto está muy latente dentro del texto, ¿no? Y por otro lado, la historia va a ser contada desde el lado del sur, y el sur va a ser el que, digamos, va a tener la fuente y también el hecho del obrar de Dios, ¿no? De la tribu del norte no se conoce más allá de algunas cosas que comentan estos libros en cierto tiempo, y luego cuando ellos son invadidos por los asirios, son mezclados con otras naciones y van desapareciendo, y lo que se conoce hasta hoy día con las 10 tribus, ¿no? Ocultas, o las 10 tribus que desaparecieron, ¿no? Y que algunos dicen que hay algunos rasgos entre algunos grupos de Europa, ¿no? Pero no tenemos ninguna evidencia acerca de qué sucedió en esto, excepto que el resto que quedó, ¿no? Se convirtieron en los samaritanos, ¿no? Entonces, Samaria fue uno de los que agrupó esto y que Judá no reconocía como parte de Israel. Bien, entonces vamos acá. Primero Samuel. El primer libro relata la vida de Samuel, el primer profeta del comienzo de la era monárquica. Y también podemos decir que viene a ser casi el último juez, ¿no? Porque Samuel tuvo varios ministerios y aquí podemos hablar de una tipología, ¿no? Que viene a ser tipo de Jesús. Fue juez, después fue profeta y también sacerdote, ¿no? De alguna manera, tiene varios ministerios ahí. Y fue un personaje de influencia para la formación de la monarquía, ¿no? Y es profeta que afirmaba entonces el inicio de ese proceso, ese sistema, con la puesta o, digamos, con la unción de los reyes para realizar su tarea, ¿no? Saúl, que es uno de los primeros reyes, ¿no? Muestra entonces el hecho de la participación de Saúl, de Samuel no en esta decisión, pero sí en la toma que Saúl tiene para, para ejercer como rey, ¿no? De hecho, que en la Biblia se muestra ahí que eh, Samuel estaba preocupado porque pensaba que él era él a quien el pueblo estaba rechazando. Pero hablando con Dios, ¿no? Dios le responde y le dice, no, Samuel, no es a ti que te están rechazando, ¿no? Sino que me rechazan a mí, ¿no? Eh, una de las cosas que no hemos dicho de Samuel es el hecho de que su nacimiento también fue algo especial, ¿no? Eh, Dice aquí en el texto que Elcana, que era padre de Samuel, que fue padre de Samuel, tenía dos mujeres. Ahora, ¿eso cómo se explica cuando estamos hablando del adulterio? Bueno, también estamos hablando de la poligamia, ¿no? Eh, pero en un contexto, la poligamia en el contexto del mundo de Samuel era algo natural,
era normal que los hombres tuvieran varias esposas. En ese contexto no había ningún problema. Entonces, aquí vemos que la Biblia muestra eso, de que Elcana tenía dos mujeres. Aquí no condena a Elcana. eh, Estamos muy lejos de aquello que dice Pablo cuando habla acerca del obispo, que debe ser marido de una sola mujer. Y bueno, Elcana no era obispo tampoco, y tampoco existía la iglesia para la época del Elcana, ¿no? Y tenían pues dos mujeres, ¿no? Costumbre de esa época, ¿no? Una se llamaba Ana y la otra Penina, ¿no? Penina tenía hijos, pero Ana no, ¿no? Y Elcana salía, le gustaba ir a adorar al Señor, ¿no? Eh, Él oficiaba como sacerdote, ¿no? ¿No? Eh, con los hijos de Eli. Un día dice que Ana, bueno, estaba ahí, Dios no le había conseguido dar o tener hijos, y para esa época el hecho de no poder tener hijos, es decir, no ser fértil, la fertilidad era una bendición y era lo normal que una mujer sea fértil. Pero cuando era infértil no podía dar a luz, eso era una maldición, ¿no? O se denotaba de esa manera, que era una persona desechada de parte de Dios, y así lo tomaba la sociedad de aquella época. ¿No? Y claro, dice que el Elcana ofrecía sacrificio, le daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho, ¿no? Elcana amaba mucho a su esposa Ana, aunque no le había concedido tener hijos, ¿no? Dios no le había concedido eso, ¿no? No la rechazaba, como era natural en ese mundo, ¿no? Cuando un esposo veía que la mujer no le podía dar hijos, entonces la podía repudiar, inclusive, la podía dejar. El Cana no hizo eso. El Cana en ningún momento hace, digamos, uso de esa prerrogativa que tenía el varón, ¿no? Para, para dejar a la mujer que fuera infértil, ¿no? Pero Penina dice la Biblia que la molestaba por eso, y Ana pues se entristecía, ¿no? Eh, y eso era siempre, ¿no? En la burla, ¿no? Eh, y cada vez que iba a la casa del Señor, ¿no? Ana entonces lloraba, ¿no? Mostraba su angustia por esa situación que ella vivía, ¿no? Y un día el Cana le dice: ¿por qué lloras, Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Y Ana le levanta y, después de comer y beber, dice, en el Silo, ¿no? Y el sacerdote Elí estaba ahí sentado en una silla. Dice que ella lloró, oró, ¿no? Con mucha amargura, y le hizo un voto a Dios, ¿no? Y dijo: Señor, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva, y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, ¿no? Para toda la vida, dice, ¿no? Te lo prometo que jamás la navaja rozará de su cabeza, ¿no? Y así ella, derramando su corazón, eh, dice que Elí miraba cómo esta mujer movía sus labios y pensaba que estaba borracha, que estaba mareada, ¿no? ¿No? Ella estaba hablando al Señor de lo más profundo de su ser, su angustia, su dolor. Lo mostraba en la oración, pero no, ella no estaba gritando, ella estaba profundamente
dolida y orando al Señor, ¿no? Y, y dice aquí en el texto que sus labios se movían, pero no se oía su voz. Entonces Elí le dice, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino, le dice, no, ya, piensa que está borracha, ¿no? Por el acto que muestra ahí. Y Ana le responde, no, señor, no estoy ebria, no he bebido ni vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No piense que tu sierva es una mujer impía, es grande mi congoja, y mi aflicción hasta ahora estaba, estaba hablando con Dios. Y entonces le responde y dice, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que les pedí. Y ella responde, espero que veas con buenos ojos a esta sierva tuya. Y Ana se fue, ¿no? Y dejó de estar triste. Dice que por la mañana entonces adoraron delante del Señor y regresaron a la casa de Ramá. Y allí el Cana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de ella, de lo que le había pedido. Ana quedó embarazada, ¿ves? Y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel, porque dijo, yo le he pedido al Señor, ¿no? Y al año siguiente el Cana con toda su familia ofrecer el sacrificio al Señor y cumplir su voto, ¿no? Pero Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño, y entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que quede ahí para siempre. Y el Cana le respondió, haz lo que creas que es mejor, quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó, crió a su hijo hasta que lo destetó y lo llevó a la casa del Señor en Silo y además llevó 3 becerros, ¿no? 20 libros de harina, una vasija de vino y el niño aún era muy pequeño, ¿no? Y cuando mataron al becerro, el niño fue llevado a, a Elí y le dijo, Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicártelo al Señor para toda la vida. Para siempre será el Señor. Y allí adoró. Así que ahí son, este, Saúl quedó entonces en manos de Eli, ¿no? En el tabernáculo, porque eso era el tabernáculo, no tenía todavía templo, ¿no? No había templo, no había lugar, ¿no? Eh, Podemos hablar de la casa del Señor, ¿sí? Esa era una tienda, eh, aunque la Biblia se muestra aquí como que es el tabernáculo, ¿no? Por ejemplo, bueno, muestra como si fuera el templo, ¿no? ¿Sí? Eh, por ejemplo, pero en este texto, este de la Reina Valera contemporánea, ¿no? Eh, Cuando habla acerca del llamado de Samuel, ¿no? Y dice que Dios habló a Samuel o que prepara a Samuel en el tiempo en que, antes de que la lámpara en el templo se apagara, ¿no? Está en el capítulo 3, ¿no? Eh, Dice, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. Aquí me gusta esta versión, que está mucho mejor. Dice, Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios. Estaba en el Santísimo, cerca del Santísimo, ¿no? Antes que se apagara la lámpara de Dios en el templo, dice la Reina Valera 60, ¿no? Ya hemos dicho, no existía en este contexto, no existía templo, era el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo que estaba en Silo, ¿no? Muy bien, el santuario en Silo. Ese es más o menos el contexto, como Dios lo llama, y bueno, el nacimiento primero, un nacimiento muy parecido al de Juan el Bautista, un nacimiento, por decir así, sobrenatural, ¿no? Por intervención de Dios, un milagro, porque la mujer
no podía dar a luz, como fue el caso de, creo que también en el caso de Sansón, pero también específicamente es el caso de Juan el Bautista, ¿no? Elizabeth no podía tener hijos, ¿no? Y nace de una manera milagrosa Juan, llamado el Bautista. Bueno, entonces terminamos aquí esa bien figura, pero aquí está el llamado de Samuel, ya hemos dicho cuando, cuando entonces la lámpara de Dios aún no se apagaba, ¿no? El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba él y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, ¿no? Y es que Samuel escuchó la voz, alguien que está llamando, y él creía que era Elí, ¿no? Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó, pensando que era Elí, se fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle, yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo entonces Samuel no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí otra vez, ¿no? Aquí estoy, le dice a Elí, ¿para qué me has llamado? Y entonces Elí le dice, entendió Elí más bien que el Señor había llamado al joven, así que Samuel le dijo, le dijo a él a Samuel, ve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar que te llamo, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo, a quien lo oiga le sumará los oídos, que cuando el momento cumpliere en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio a fin, voy a demostrarle que dictaré la sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía envenenarle, o perdón, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, y él respondió, aquí estoy, y le dijo, ¿qué fue lo que pasó? Que no me ocultes nada, que Dios me castigue y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dice, "Sí, que Dios te castigue", le dice, qué interesante lo que dice Elí eso, ¿no? Y Samuel creció, le dijo al Señor, pues el Señor hará y hará lo que mejor parezca, ¿no? Porque, muy bien, Samuel creció y el Señor estaba con él y respaldaba en todo lo que decía, ¿no? Samuel pues, dice que no le ocultó nada, le dijo todo. Y Elí pues recibió, no siempre de buena gana todo, pero lo aceptó, ¿no? Como dice, entonces, ¿qué Señor? Y él hará lo mejor que le parezca, ¿no? Él sabía eso, Elí tenía un problema, por eso no sé si era falta de carácter o que no había dedicado su vida a la crianza de sus hijos, pero se dedicó a la obra, es cierto, dedicó y estaba dedicado a Dios, pero sus hijos no salieron bien, ¿no? Ellos que debieron ser los sacerdotes, los continuadores, claro, sabemos que aquí hay un problema porque los hijos de Elí pues mueren, ¿no? Porque ellos ofrecen una ofrenda extraña, ¿no? Eso está en el capítulo 2, ¿no? Y no solamente era, es decir, la vida que tenían ellos, ¿no? Ellos que tenían de alguna manera la,
que cumplir el sacerdocio, pues fueron desechados, ¿no? Y eso es lo que dice el Señor a Samuel, que los hijos de Eli, pues no entrarían. Pero por otro lado, entre líneas ya se está mencionando que Samuel era el llamado a hacer esta tarea y a reemplazar a Eli. Y de hecho que el reemplazo fue realmente grande, ¿no? ¿Quién se acuerda de Eli? ¿Cuánto hablamos de Eli en la Biblia? O mejor dicho, en la iglesia, ¿no? Es un personaje casi, si bien se menciona, poco conocido, casi oscuro, casi un personaje que no es muy protagonista. Lo fue en su momento, ¿no? Pero no aparece como el caso tan trascendente de su ministerio como lo hizo Samuel, ¿no? Samuel sí fue trascendente en Israel. Entonces, a falta de los que sucederían a Eli, ¿no? Que eran los hijos, Dios pone a Samuel y Samuel marca la ruta. Samuel muestra, digamos, otra cosa diferente de lo que podía haber sido el caso de los hijos de Eli. De hecho, que la actitud de de los hijos de Eli, pues simplemente iba a la destrucción y, y bueno, no podía seguir o continuar el sacerdocio de esa manera. Eh, Se iba a destruir totalmente. Pero Dios pone entonces a Samuel, ¿no? Bueno, y lo pone como un gran profeta, también como sacerdote, pero como más como profeta, ¿no? Y no olvidemos, porque el Cana era también sacerdote, ¿no? Y entonces Samuel también estaba listo para hacer la tarea de sacerdote. Por eso decíamos que Samuel tiene tres funciones ministeriales, ¿no? O tuvo tres funciones ministeriales. Fue juez, fue sacerdote, ¿no? Porque ministró en la casa del Señor y también fue profeta, ¿no? Y como digo, fue el hombre que Dios preparó y fue el hombre oportuno para el desarrollo de Israel y la continuidad como pueblo y como nación. ¿Mm? Entonces quedó como alguien grande, ¿no? Dentro de la historia de Israel. Si Moisés, si Moisés, si Moisés fue el gran libertador y el gran profeta, aquel que fue levantado por Dios, ¿no? Samuel también va a cumplir una función muy parecida, ¿no? Y en su lugar podemos decir que, claro, Moisés tiene su lugar, no podemos dejarlo y tampoco vamos a ver competencias entre estos dos siervos de Dios ni alguno otro, ¿no? Pero Samuel, para su tiempo, cumplió una función tan importante como la que tuvo Moisés también en su tiempo ahí en Egipto. Bueno, dejando este aspecto, ahora sí podemos entrar a ver entonces la primera parte del libro de Samuel, ¿no? El primera de Samuel, ¿no? En la composición que tenemos nosotros así. Vamos a hacer en una parte y después pasamos en el segundo momento a ver segunda de Samuel y si podemos tener tiempo también para ver a Reyes lo hacemos. Ahora, el primer libro entonces relata la vida de Samuel, primer profeta del comienzo de la época monárquica, ¿no? Con Saúl como primer rey de Israel y su trayectoria en ese reinado. Primera de Samuel entonces es continuidad de la historia en el libro de Jueces. Comienza la parte final de ese tiempo turbulento del periodo de los jueces, ¿no? Cuando Elías fue sacerdote, ¿no? E Israel está sufriendo opresión de los filisteos, Primera y segunda Samuel son un solo libro en la Biblia hebrea
y cubre la historia continuada de sus tres personajes principales, ¿no? Los tres personajes principales de, del libro de Samuel es Samuel, Saúl y David. Bien, en ese contexto que ya hemos visto y también hemos trabajado un poco el texto bíblico, viendo la versión de Reina Valera contemporánea. Los israelitas insisten en tener un rey como las naciones paganas. No tenían rey. Recuerden que Jueces termina de esa manera, ¿no? ¿No? En aquellos días, dice, no había rey en Israel, ¿no? Y, y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? El pueblo andaba así, ¿no? Digamos que parecía que había una anarquía dentro del pueblo, dentro de las tribus, ¿no? Aun cuando tenían jueces, ¿no? Que eran los que ordenaban, ¿no? A estas tribus, ¿no? Ahora, los israelitas entonces insisten en esto, ya no quieren los jueces, pues, ¿no? Y primero Samuel entonces es la historia del último juez y primer profeta de Israel, Samuel, su primer rey, Saúl, y los primeros años de rey elegido ungido, David. Uno, al escoger a Saúl, que era bastante tímido, que estaba detrás de todo, ¿no? Eh, se, se elige a Saúl y el pueblo lo ve como algo importante y Dios concede pues que Saúl sea el rey. Pero no era parte de la voluntad de Dios que Saúl lo fuera, pero Dios le permite de alguna manera. Ahora, hay que corregirnos con esto porque algunos a esto le llaman esta eh, la voluntad permisiva de Dios, ¿no? No sé por qué hablan acerca de eso, pero la palabra permisivo es una palabra negativa, ¿no? Permisivo es alguien que permite las malas cosas. Podríamos decir que Elí, Elí era un padre permisivo, permitía a sus hijos hacer, eh, vivir pues con esos terribles pecados, ¿no? Que Perdón, menciona el capítulo 2 del libro de Samuel, ¿no? Entonces, eh, no hay permisividad en Dios. Más bien, Dios permite en ciertas circunstancias que ocurran ciertas situaciones como esto que ocurrió en Israel con el caso de Saúl, ¿no? Entonces Dios permitió. Entonces no hay una teología de la permisividad, hay que evitar esa palabra porque como hemos dicho eso es negativo y no existe eso, no hay ese aspecto. Ahora, eh, Saúl careció de un corazón dedicado a Dios. Al comienzo, al principio sí, parece que sí había algo en eso de Saúl, porque inclusive fue ungido y andaba entre los profetas, ¿no? Dicen que también a partir de eso había un comentario, ¿no? De Saúl entre los profetas, ¿no? Ahora, en su actitud y también la muestra de su corazón, él fue rechazado por Dios, ¿no? Aunque fue ungido para ser rey, porque esa era la práctica de esa época, ¿no? La unción corresponde a la autoridad, ¿no? Para ejercer algo, a un oficio, en este caso, es como el caso de la ordenación, ¿no? Donde se reconoce a alguien para que cumpla una función, ¿no? Muy bien, ese es el sentido de la unción, ¿no? Claro, algunos después de la unción lo toman como que la presencia del Espíritu Santo o la capacidad o el poder de Dios que viene. Bueno, ese es un elemento que está, o digamos, es
sin decir de la persona del Espíritu Santo, es complementario ese aspecto, ¿no? Complementario en cuanto al aspecto de la unción, pero de hecho que en la función tiene que estar presente también ese ingrediente tan importante. Y Saúl no lo teníamos, ¿no? Pero era el ungido de Jehová, llegó a ser el ungido de Jehová. Así lo dice David en su momento, cuando Saúl lo está persiguiendo a David. Y luego David más bien halla a Saúl en un momento en donde Saúl está a merced de David, lo podía haber matado, pero él dijo, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Ese es el contexto en que aparece esa palabra. No se puede aplicar al hecho de que un hermano, este, eh, digamos, hable en contra de un pastor, ¿no? Eso no es, bueno, no es correcto tampoco que se haga eso, pero no tiene nada que ver con esto de no tocar al ungido de Jehová, ¿no? El no tocar es no matarlo, no destruirlo. Se puede destruir con palabras también, sí, ¿no? Pero está hablando de ese contexto entre los ungidos que tienen que ver con la función o el oficio que debía de realizar, ¿no? Entonces es diferente entonces al hecho de la condición que nosotros establecemos como la unción, ¿no? Entonces, eh, es otro aspecto. Ahora, eh, por otro lado, se muestra aquí en este relato, ¿no? Que Saúl cada día que va pasando en su gobierno, entra la vanidad, hace malas decisiones, ¿no? Y como suele ser el ungido de Dios y Dios lo había puesto, entonces hace cosas que no son correctas, ¿no? ¿Mm? Y ahí es donde David entra en escena. Entonces entra, ¿no? Sobre todo en un acto porque es la época en que hay las luchas, ¿no? Con los filisteos, ¿no? Y, y Sansón, que era perdón, un Goliat, ¿no es cierto? O Sansón, Goliat, perdón. Goliat, que era un gigante, un hombre de una gran altura, ¿no? Este, atemorizaba al ejército israelita, ¿no? Así es donde entra este joven, ¿no? Y que se ofrece a él para hacer esto y claro, le dan todo el uniforme y todo lo demás, pero él dice que no, ¿no? Muy bien. Y mata a Goliat con una onda y una piedra, ¿no? Y de hecho, claro, eso lo hizo, pero no fue la onda y la piedra exactamente que mató a Goliat, ¿no? Está en capítulo 17. En realidad, Goliat cayó y lo que hizo después David es tomar la espada de Goliat y con su espada le corta la cabeza, ¿no? Ahí es donde muere Goliat, ¿no? Entonces, más bien podemos decir que la onda y la piedra hizo que Goliat cayera y fuera presa para matar, ¿no? Bien, es solamente un detalle, digamos así, ¿no? Aunque siempre se habla de que Goliat mató, que David mató a Goliat con su onda, ¿no? ¿No? Algunos inclusive dicen, no, lo mató con una onda, con una moto, ¿no? Una moto Honda. No, pero acá no tiene nada que ver con eso, ¿no? Una onda, ¿no? En donde ponía a David la piedra y lo acertó y luego derribado, entonces sacó el arma y lo mató, ¿no? Ahora, en esa etapa, David entonces inicia una profunda amistad con Jonathan, o Jonathan, hijo de Saúl. El capítulo 18 habla de eso.
y son prendados entre uno y otro. Y de tal manera es el hecho que algunos inclusive hacen o piensan que hubo un amor muy especial entre ellos, ¿no? Y, y deslizan de la idea de que entonces hay una práctica homosexual inclusive ahí, ¿no? Pero la Biblia no nos muestra eso, ¿no? Muestra que David y Jonatán pues querían, se amaban de una manera muy profunda y inclusive estaban dispuestos a dar su vida el uno al otro, ¿no? Pero bueno, más allá de esos otros aspectos que eso lo dejamos ahí, ¿no? Dios elige pues a David para reemplazar a Saúl como rey, ¿no? Y Jonatán pues está de acuerdo con eso, ¿no? ¿No? eh, David huye pues al desierto para escapar de esa, del asedio del rey, porque lo va a perseguir, ¿no? Porque cree que David es su enemigo y aquel que ansía su reino. Y él se va David a vivir en el exilio hasta que Saúl y sus hijos mueren durante la batalla en el monte de Gilboa, ¿no? Y cuando muere David perdón, Saúl y sus hijos, ¿no? Entonces la escena está lista para la entrada de David como rey, ¿no? ¿No? A esa época se le llama la Edad de Oro de Israel, ¿no? Con David como rey. Entonces ahí tenemos ya esa figura. Lo otro, entonces, tenemos que ver con algunos hechos, estamos simplemente mencionando algunos detalles, ¿ya? Para la exposición, esperamos que tomen otros detalles, otros aspectos. Ahora, palabras claves. Aquí está celos, corazón, ¿no? Eh, el libro está lleno de celos, ¿no? Y celo de David, de Saúl sobre David, sobre todo. Y también ese fastidio de Saúl sobre su hijo, porque él prefirió a David que a su propio padre para defenderlo, ¿no? Bien. Eh, por otro lado, también hay eh, el hecho de Israel de tener rey como sus vecinos y Saúl, su sucesor, David, ¿no? Hay estas acciones que van saliendo del corazón, en este caso de Saúl, ¿no? Que va a afectar a Israel también, ¿ya? Y Dios pues mira el corazón, ¿no? Y lo que Él elige no es siempre lo que nosotros esperamos, ¿no? Porque finalmente escogió a David que no tenía la capacidad, o por lo menos hasta ese momento, no se veía, ¿no? El caso de Samuel es aquí muy curioso porque Samuel va a buscar en la casa de Eli al sucesor de Saúl, ¿no? No, no porque los hijos de Saúl no pudieran tener, digamos, al reino, sino que en este caso Dios simplemente había hecho hasta acá, nomás hasta Saúl, ¿no? Yo voy a poner a un rey y de ese linaje serán los reyes de Israel, ¿no? Y es así, va a la casa de Eli y encuentra este, a los hijos, ¿no? A sus hijos, a cada uno. Samuel los va, los va viendo y el Señor le indica que ninguno de ellos es, ninguno. Y pasan todos y Samuel dice, bueno, ¿tienes algún otro hijo? Sí, ahí tengo un joven que está ahí cuidando las ovejas, ¿no? Pastoreando las ovejas, está por allá al fondo. Bueno, llámalo, dice. Y lo llaman. Y cuando Samuel ve a este joven, el Señor le indica, este es, este es. Claro, Dios le había dicho antes a Samuel, ¿no? ¿No? Dice,
que Dios no ve como el hombre, ¿no? ¿No? El hombre ve apariencia, ¿no? Lo físico, pero Dios ve el corazón. Y Dios ve el corazón de David. Estaba jovencito todavía. Y él es ungido como rey ahí, ¿no? Aunque no va a cumplir esa función todavía, ¿no? Mientras Saúl está reinando, David no podía llegar a ser rey, ¿no? Bueno, eh, temas aquí. Dios es más grande que cualquier problema que tengamos, ¿no? Dios es más grande que cualquier problema que tengamos. Eso nos enseña este libro en el caso de Ana, ¿no? Un gran milagro y también, por supuesto, esta parte del texto bíblico es muy querido por muchos hermanos, ¿no? Porque vemos la intervención de Dios de una manera soberana y grande y milagrosa también, ¿no? Con la ayuda de Dios también nuestras emociones pueden mantenerse bajo control. Saúl no se dejaba llevar bajo la guía de Dios y por eso es que actuaba como actuaba. Pero David mostró también esas condiciones y por supuesto también Samuel, ¿no? En este caso, ¿no? Por otro lado, este libro también no del todo tiene, muestra estas secciones también, el siguiente, algunas cosas que hizo David, ¿no? Aún los hijos de David, de Dios, pueden fracasar y caer en pecado. Y David cayó en pecado, lastimosamente, ¿no? Cayó en pecado, ¿no? Él no supo responder también de alguna manera, también le vino el síndrome del poder, si quiero, ¿no? Era rey, podía hacer lo que él quería, ¿no? Como ocurrió con Saúl, ¿no? Pero su corazón tenía otra composición y por eso es que él no es considerado de esa manera, a pesar de mm, que su pecado fue hasta peor que lo de Saúl, Dios lo perdona ¿ya? Al ver un corazón pues dispuesto a pesar de, ¿no? Ahora, ese a pesar de no es aval de que Dios entonces nos vaya a utilizar, ¿no? Aun cuando estemos cayendo y cayendo y cayendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso, de que eh, ocurra o uno llegue al fracaso. Entonces, eso ocurre con David, ¿no? Por esta situación. Y aparece en 2 Samuel, capítulo 12, el asunto del pecado de David, ¿no? Bien. En toda vida llena de pecado y derrota puede haber victoria y logros, si hay arrepentimiento y obediencia. Y ahí viene también un ejemplo, ¿no? Saúl no se arrepintió, no se arrepintió. David sí, pero David no. Saúl no. David se arrepintió, Saúl no. Ahora, el pecado de nuestras vidas puede hacer que Dios quite nuestras bendiciones y las dé a otro. Esto también eh, ocurrió en este caso eh, con Saúl, ¿no? ¿No? Saúl pecó delante de Dios, no hizo lo que hizo David, ¿no? David cayó en adulterio, ¿no? Saúl no, pero sí hubo pecados también fuertes en Saúl, ¿no? Y como no se arrepintió, entonces Dios quitó las bendiciones, ¿no? Y su bendición de ser rey se la dio a David. Estando todavía vivo Saúl, Samuel unge a David para que sea rey. Claro, va a pasar mucho tiempo para que se cumpla con eso, pero él poco a poco va ganando espacio y llega a ser rey en Israel, ¿no? Le duró casi hasta cerca de 30, 40 años el poder lograr esto, ¿no? Bueno, por otro lado, nuestro liderazgo debe provenir de Dios, no de los hombres.
tiene que venir de Dios, no de los hombres. No debe ser el oportunismo. ¿Y cómo saber nosotros que si se nos presenta una oportunidad es de Dios? Bueno, simplemente mirando todos aquellos aspectos que se vayan cumpliendo en la vida y en el caso de esa situación para realizar, ¿no? Hace poco, por ejemplo, sí que me enteré de un caso y que lo contó justamente este pastor, un joven pastor, ¿no? Que había iniciado su tarea al interior de nuestro país, ¿no? Como pastor. Pero sale en la noticia ahora que se va fuera del país, Dios le está dando la oportunidad también, ¿no? De hacer un ministerio, ¿no? Y de estar en un ministerio bastante reconocido. Entonces, él asumió eso de reto y lo aceptó, ¿no? Está yéndose para ese país a cumplir una función, ¿no? Bueno, son tareas, ¿no? Por otro lado, conozco otro aspecto de un pastor que estuvo en una iglesia un tiempo, por años dejó pastoreo, se dedicó a una entidad cristiana de servicio y su visión era ir a otro país fuera de Perú, a Europa específicamente. Y curiosamente un hermano, cuando estuvo él de pastor, era hermano de la iglesia donde él estaba pastoreando, y le había prometido, se fue pues a Europa y le dijo, pastor, prometo que cuando esté ahí, yo lo voy a llevar. Y le hizo contacto después de varios años, ¿no? Y el pastor hace poco no se ha ido, creo que tiene un poquito más de un mes posiblemente, ¿no? Y ahora ha empezado un pastorado y también está como profesor en un seminario, ¿no? Empezó recién este mes de junio. Bueno, Dios sabe las bendiciones o cómo hacerlo, que hay que buscar la guía de Dios y los hombres, nosotros, si estamos dispuestos, Dios nos va a utilizar también para bendecir a otros, ¿no? Entonces no olvidemos eso también, ¿no? El liderazgo proviene de Dios, no de los hombres, pero Dios usa a los hombres, ¿no? A las personas. Ahora, para Dios la obediencia es mucho más importante que el sacrificio. Eso, de hecho, que es así. La obediencia más que el sacrificio, ¿ya? Y el sacrificio sería, pues, un corazón dispuesto delante de Dios a hacer su propósito y su voluntad, ¿no? Por otro lado, para Dios la obediencia es mucho más importante que el sacrificio. Nosotros, como David, debemos ser creyentes conforme al corazón de Dios, ¿no? Creyentes conforme al corazón de Dios. Y Dios nos levantará, ¿no? Dios nos levantará. Ahora, cuando hablamos de, de digamos, de liderazgo que Dios nos da, no estamos hablando en cuanto a potencia, ni tampoco en cuanto a cuánto vas a ganar o cuánto espacio vas a tener o cuánto prestigio vas a obtener. No estamos hablando de ese lado, porque algunos grafican de esa manera, ¿no? Cuanto más bienes o piedades, que ya es bendición, o cuanto más eres conocido y te haces un nombre, entonces vas a ser, bueno, sí, es ciertamente que el espacio se agranda, ¿no? A nivel inclusive mundial, podría ser. Pero de hecho que no es la dimensión de liderazgo la cantidad o el privilegio o el hecho de ser conocido, ¿no? Puedes hacer un ministerio donde llegues a impactar a nivel mundial, ¿ya? Pero también puedes hacer un ministerio donde en tu localidad o en el lugar de influencia seas efectivo también, ¿no? Entonces, ambas cosas creo que son importantes, pero reconocer que todo es de Dios y que viene de Él, ¿no? Muy bien. Y Dios no sostendrá, Él sabrá cómo hacerla en la tarea, ¿no? Eso que parece una actitud muy romántica, en realidad es un hecho que Dios hace
y cumple en su propósito, ¿no? Ahora, ir terminando esta primera parte, eh, vamos a entrar a la segunda de Samuel, ¿no? Aquí está el bosquejo del primer libro de Samuel, ¿no? Eh, Aquí está el bosquejo del primer libro de Samuel. Dos partes o en dos formatos hemos dividido este libro. El primero de Samuel, digamos, ¿no? En el formato nuestro, en el formato del canon cristiano. Entonces, la primera parte es el fin del periodo de los jueces, ¿no? Que está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 17, perdón. Capítulo 1 al capítulo 7, ¿no? Y dividido en tres momentos. Primera parte, la vida de Samuel, hasta el capítulo 3. Luego castigo sobre Elí y la pérdida del arca, capítulo 6 al capítulo 4 al capítulo 6. Y el retorno del arca a Israel y la vida judicial de Samuel, ¿no? El capítulo 7. En la segunda parte es la fundación de la monarquía, capítulo 8 hasta el capítulo 31. Y aquí también encontramos tres momentos. Nombramiento del primer rey, capítulo 8 al capítulo 10, ¿no? Primer rey Saúl. Luego el reinado de Saúl, capítulo 11 al 15, ¿no? Y luego la decadencia de Saúl y surgimiento de David, capítulo 16 al 31, ¿no? En el segundo vamos a encontrar ya el reinado de David, ¿no? Vamos. Muy bien. Hasta ahí vamos a hacer la primera parte y entramos a, una, a un tiempo de compartir. Ya había visto por ahí en la mano alzada de nuestro hermano Jorge. No sé si tendrá ahí su pregunta. Puede intervenir. Amén. Pastor, Sí, sí, ¿cómo está? A ver. sí, en la parte que usted habló de Elí que era permisible, Ya. me pareció interesante, ¿no? Ujú. Que a veces dentro de la iglesia o dentro del ministerio, sobre todo los pastores, a veces mucho permiten, a veces cosas que no deben permitir, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena que un pastor o un maestro pues sea muy permisible, Ya. porque eso le hace un daño a la iglesia, le hace daño, ¿no? Entonces, o sea, es un tema de la disciplina y también de la santidad de Dios, ¿no? Que no Exacto. podemos ser permisibles con el pecado, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando escuché el testimonio de un pastor que estaba narrando, diciendo de que el músico de su iglesia había cometido un error, ¿no? Lo había embarazado una chica antes de casarse. Entonces dice que él optó por no ponerle disciplina, sino que siga, ¿no? Que continúe pues cantando en la iglesia. E incluso dice que la iglesia se opuso, pero él siguió para adelante, ¿no? Entonces me he dado cuenta que eso ya también es un error que se está cometiendo, ¿no? Claro. Porque bíblicamente pues no es lo correcto. Bueno, esa era la observación contrastando con la enseñanza que se está compartiendo, pastor. Y bueno, también otro tema importante para mí es de que muchos piensan que el Antiguo Testamento ya no se debe tocar o se debe aislar al Antiguo Testamento, perdón. Entonces, por lo que más o menos he estudiado es de que el Antiguo Testamento es la base, ¿no? De la doctrina, ¿no? De la doctrina Así cristiana. es. Sí. Que no se ha eliminado completamente, porque a veces se cae en ese extremo de que si no, el Antiguo Testamento ya pasó, ya prácticamente está aislado totalmente, pero también la otra parte también está de que para poder entender la teología del pacto,
es necesario pues profundizar más en el Antiguo Testamento, ¿no? Que tiene una conexión con el Nuevo Testamento, ¿no? En la teología del pacto. Así es, así Y es. me parece muy interesante ese tema, ¿no? Es necesario tomar en cuenta que hay una continuidad en la revelación, ¿no? Y si bien el Antiguo Testamento ha quedado, digamos, dentro del mundo judío, la escritura, la revelación que Dios recibe, ¿no? Ha quedado hasta ese camino y, bueno, el Talmud eh, hace una especie de apoyo o de engarce con la ley oral, ¿no? O la Torah oral y completa todo lo que vendría a ser la revelación judía y con eso queda. El judío rechaza el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es ajeno al mundo judío, ¿no? Eso es una composición que hace la Iglesia eh, entre el tercer y cuarto siglo, ¿no? Aunque ya desde el segundo ya había elementos acerca de una composición de sección de libros, ¿no? Que correspondían a la Iglesia, ¿no? Y que luego se completan y van a ser un número 27 y se va a llevar Nuevo Testamento. Pero todo el mensaje tiene que ver con el propósito, y tú ya lo has mencionado, que tiene que ver con el pacto. Y el pacto completado en Jesucristo, ¿no? Que es el objetivo final de todo este proceso pactual. Entonces, creo que por eso es necesario el Antiguo Testamento asumirlo y leerlo en su verdadera dimensión, es decir, en el contexto de su historia, ¿no? Por eso que estamos trabajando el aspecto del Antiguo Testamento desde esa perspectiva, dentro de la historia de Israel. Muy bien, hermano Jorge, está bien. ¿Algún otro quiere compartir? Solamente quiero corregir en todo caso algo. Se habló aquí, hablamos de la poligamia, ¿no? La poligamia tiene que ver con la práctica de la antigüedad, donde los hombres podían tener muchas esposas, ¿no? Muchas mujeres. Entonces, ese es un contexto en que se da el libro de Samuel. Lo otro que yo mencioné que no está en el documento es el asunto del politeísmo y su otra característica, que es el enoteísmo, con H, enoteísmo, ¿no? El enoteísmo que indica que un pueblo, un grupo tiene un dios principal, pero también tiene a otros dioses que son secundarios, pero que no necesariamente son tan secundarios, ¿no? Eh, pero no están a la misma altura del Dios que ellos toman como el Dios único o principal o central, ¿no? Entonces en Israel se practicaba esa figura. Estaban con Dios, pero también estaban con otros dioses, ¿no? Lo que pasa es que la figura, cuando uno hace la lectura así rápida, esa práctica la asume como politeísmo, así a secas, ¿no? Eso nada más. Bueno, aquí estaba tratando de hacer la aclaración porque me había olvidado de la palabrita en su momento, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ir a la segunda parte, pero vamos a tener nuestro descanso, ¿ya? Unos 10 minutos y volvemos. Hemos empezado tarde, recuerden, ¿ya? Y vamos a, por eso a reducir un poquito más el hecho. Y la segunda parte, bueno, lo voy a hacer en vivo, ¿ya? Vamos a hacerlo en vivo, creo que podemos hacerlo ya. Entonces, nos vemos en la segunda parte dentro de 10 minutos. Gracias.